Así vamos dándole inicio a esta cuarta clase. Sí, así empezamos horario y le damos. Bueno, como les comentaba antes, la idea era ver 3 temas. Vamos a compartir lo del Power, eso que a ustedes les llegó ayer. La idea es ver 3 temas, como ves acá, comanda y carta, y por último después vamos a ver lo que es el servicio del vino. Bien, empezamos entonces con la comanda. Bueno, como les explicaba antes, si bien el nombre sigue siendo el mismo, si bien fue variando un poco el formato, la forma de elaborarla, sí, la comanda es básicamente el anotador en donde el camarero tomaba o toma el pedido, mejor dicho, a los comensales, lo que se va a comer, lo que van a tomar, y es esta comanda, es este papel, este anotador, lo que nos va a permitir retirar los productos de la cocina o los productos del bar. ¿Sí? La comanda se utiliza para eso, para poder tener, tener a mano qué es lo que toma el comensal y con eso poder sacar el pedido de la cocina o poder sacarlo del bar. Como les explicaba, antes solo se utilizaba esto en papel, ¿sí? Es más, era un papel que se hacía por triplicado, donde uno quedaba en la caja, quien, quien, lo, quien hacía después la factura, otro quedaba en la cocina para poder retirar este plato y el otro se lo quedaba como el camarero, como un poco un anotador o un ayuda a memoria. Sí, hoy en día esto muchos lugares han cambiado de una forma más tecnológica. Este, quizás se sigue anotando en papel, pero es el mismo camarero el que no se hace por triplicado como anteriormente, capaz ni siquiera duplicado. Es el mismo camarero que va al sistema, va a la computadora, y por la computadora es lo que le va a estar ingresando lo que tomó en la mesa, y de ahí cuando lo mande va a salir impreso otra comanda, ¿sí? Como la que podemos ver aquí abajo a la derecha, otra comanda en cocina donde va a decir qué es lo que tiene que salir. ¿Sí? Esa es eso generalmente se sigue utilizando, sino la otra, como aparece acá en la imagen de abajo a la izquierda, es que un dispositivo tecnológico, una tablet o algo por el estilo, que muchas veces hasta está la misma carta, está dentro de la tablet y no es necesario que el camarero tome el pedido, quizás lo ayuda un poco, pero eh, se corta un poco esa interacción, sino que el mismo comensal va eligiendo los platos y los va seleccionando para mandarlos directo a cocina. Estas comandas, como les comentaba, tienen que estar divididas. Generalmente se toma lo que es la entrada principal primero y las bebidas, y por último lo que es el postre. ¿Por qué se toma siempre entrada principal? Bueno, la idea es, obvio que la cena o la comida no se demore mucho, entonces yo al estar adelantándome o la cocina ya sabiendo los platos que van a salir, se le hace mucho más rápido poder sacarlos. O sea, yo voy a la mesa, yo le pregunto por la entrada y el principal y en la comanda ya lo envío. Entonces, mientras se está preparando la entrada, que generalmente las entradas se hacen más rápido, son 10, 12 minutos que puede llegar a demorar una entrada. Mientras se está preparando la entrada y el comensal está comiendo, yo le doy tiempo a la cocina también para que vaya preparando el plato principal, que por lo general llega a una mayor duración de cocción. Entonces, por eso es la idea siempre de tomar entrada y principal juntos. El postre no es tanto el apuro para tomarlo, ya que generalmente los postres también salen rápido, en su mayoría están casi listos. No es tanto lo que se prepara en el mismo momento, dependiendo del postre, ¿no? Pero es algo rápido que se puede despachar. En esto también, bueno, lo que es bebida, para el mismo caso, cada vez que yo tomo una bebida, o sea que el comensal, perdón, pide una bebida, tengo que hacer una comanda para que esta salga del bar. La idea es que nunca salga nada ni del bar ni de la cocina
sin una comanda que lo respalde, ¿no? Porque es la forma más sencilla de que empiece a haber pérdidas, robos y demás. Entonces, por eso siempre para sacar algo de la cocina o del bar, siempre tiene que haber una comanda respaldándola. Y entre los datos que debe tener esta comanda, bueno, los que aparecen ahí arriba, la fecha para tener un poco un orden para cualquier problema posterior, número de mesa, saber a quién va a ir ubicado los platos, la hora, que obviamente es importante para saber cuánto se viene demorando un plato, desde que yo lo mando hasta que en la cocina lo saca, las típicas complicaciones que el cliente espera mucho o demás. Entonces yo con esto yo puedo saber más o menos en qué momento lo pidió para ver si es justificada la queja que está teniendo. Obviamente el camarero, el responsable, la cantidad de cubiertos, un poco para el control o sea, para hacer ay, no me sale el nombre, para hacer un control de cantidad de platos, de cubiertos vendidos, de del precio de cubierto por persona y demás. ¿Sí? Y bueno, el número de comanda para también hacer un registro o un seguimiento. Antiguamente este número de comanda era con el cual se hacía el seguimiento en el triplicado, en lo que iba a la caja, a la cocina o al bar y al camarero. O sea, anteriormente para una buena administración o para un buen control había que juntar todas esas comandas y justificar que cada plato que salió o cada comanda que se entregó en la caja también tiene su duplicado en la cocina o en el bar. Hoy por suerte no se hace más así porque era una pérdida, antes no perdía tiempo, pero sí un trabajo bastante arduo, sobre todo donde había mucho movimiento, pero es la mejor forma, era la mejor forma de controlarlo. Bueno, en la comanda, como hay que completarlo, entonces, como les comentaba, primero centrales y platos, los centrados principales. A la izquierda siempre de la comanda se anotan las cantidades que van a salir de cada plato. O sea, una mesa de 4, 2 ensaladas César, una consomé y una ensalada caprese, por ejemplo. Y a la derecha, esto que se acuerdan que habíamos visto, lo que es la posición de cada cliente, ¿sí? Recuerdan lo que era el punto de referencia. Entonces, también lo mismo, en una mesa de 4 yo sé que tengo 2 ensaladas César, como les decía, un consomé y una caprese. Entonces, a la derecha, yo les voy a poner el orden que van a salir las ensaladas César para, por ejemplo, el número 2 y el número 3, y el 1 el consomé y el 4 la caprese. Entonces, si yo no llego que fue el que tomó el pedido o no me acuerdo, yo no soy el que llega el pedido a la mesa, otro camarero lo puede ver y con eso lo puede repartir sin la típica preguntar de quién es la caprese, de quién es este plato, además. Porque la idea es no o sea, participar en la mesa, pero no entrometerse tanto, porque muchas veces o cosas de negocio o distintos temas que quizás a las personas no interesa que lo estén interrumpiendo a cada rato. Entonces la idea es poder manejarlo de esta manera. También lo que hay que anotar en las comandas son las especificaciones con respecto, por ejemplo, al punto de carne, el punto de cocción de las carnes, si va con otro aderezo, si se le agrega algo al aderezo, si se le quita algo al aderezo, eso también va a ir anotado en las comandas. Bien. Esto generalmente se anota en las comandas de papel. Y muchas veces, dependiendo del sistema, no hay posibilidades de aclarar o a qué puesto va o muchas referencias al respecto de cómo sale el plato. ¿Sí? Entonces, igualmente, generalmente suele haber lo que está anotado, se deja en un corcho, en un lugar donde otro camarero pueda ir y chequear por las dudas que lo tenga que entregar, ¿se entiende? O sea, por más que quizás el sistema no me permite poner la posición de los platos, a quién va cada plato, yo la comanda escrita la dejo para que controle
quien vaya a llevar los platos, por ejemplo. Bueno, esto como les comentaba antes, tienes la idea de la comanda es eso, o sea, poder tener un respaldo de los platos que se sacan. Y también le da la importancia que habíamos hablado en su momento, que el camarero tiene que saber manejar un poco los tiempos en el hecho de saber cuánto se va a demorar eh, para el plato principal. ¿Sí? Si yo sé que pidieron un risotto, yo sé que tiene una espera bastante larga, tiene 20 minutos aproximadamente para la elaboración, y no esperar que el cliente termine su entrada, su ensalada para ir marchando el plato, sino que ya cuando veo que el cliente lo está terminando, adelantarme un poco y sacarlo. En el peor de los casos, no suele pasar muy seguido, se quedará esperando un poco el plato en cocina, que tampoco es lo ideal, o ni bien termina la entrada se entrega el plato principal, cosa que el cliente no espera absolutamente nada. Algo que también hay que tener en cuenta, que si, esto que habíamos hablado creo también, si es que hay niños en la mesa, es bueno siempre tratar de servirle a los niños primero, por el hecho de que puedan comer más tranquilos los padres. Es decir, en esto siempre se le pregunta a los padres, pero la idea es un poco de eso, entonces esto también hay que avisarle a cocina si, si tal plato, si no sé, las milanesas, por ejemplo, son para chicos, entonces de esta forma la sacan primero, no tienen que esperar todo, y los chicos pueden comer más tranquilos, y los padres también. O también el hecho de explicar si es para chicos, que muchas veces es común que decoren los, los platos, ¿sí? No sé, con algunas hojitas, algún de aderezo, alguna salsa. Y bueno, para los que tienen niños saben que no son muy adeptos a ese tipo de decoración. Ellos quieren la milanesa sola, con la huevo frita, no quieren ninguna decoración, y ya si viene algo raro ya no lo quieren. Entonces es bueno también eso, para no, no hacer tanto dibujo, por así decirlo, o no enmerarse tanto en la confección del plato, ya que la idea es que los chicos coman y listo. Bien. Esperen que se me trabó, a ver si seguimos acá. Bueno, ahí tenemos un poco también la confección, entonces lo que sería la cuenta, lo que sería lo que se entrega a la cuenta después de haber terminado la mesa, una vez que ya se ha pedido todas las entradas principales, postres, el comensal ya terminado. El camarero siempre tiene que estar chequeando que lo que aparece en la cuenta es exacto lo que el cliente pidió, ¿no? Muchas veces por el apuro y demás se pide la cuenta y se lleva, y después empiezan los problemas porque nos podemos haber confundido de mesa, podemos haber mandado una gaseosa o un plato a una mesa y no lo era, o sea, errores siempre va a haber. Entonces, para evitar esto, o también lo contrario, puede que nos hayamos olvidado de encargar de marchar o de cargar una bebida o un plato, cosa que está mal, obvio, como decíamos antes, porque tiene que salir con su comanda. Pero bueno, eh, puede pasar, también suele pasar que a veces por el apuro y demás sacan, no sé, una Coca-Cola por decir, y se olvidan de cargarla. Entonces, es chequear siempre la cuenta antes de llevarlo a la mesa, y de esta forma evitar cualquier malentendido, cualquier problema para a posterior. Bien, entonces eso con lo que es referente a la comanda, lo que es la utilización que se le da. Como les explicaba antes, o sea, anteriormente era todo por papel, ahora mucho más tecnológico, entonces también facilita mucho mejor los controles, estos controles que se hacían al final o al cierre de la caja, facilita mucho mejor los controles. Las mismas, muchos de estos sistemas también tienen cargadas las recetas, ¿no es cierto?, de los platos, entonces
al mismo tiempo que yo voy sacando un pedido, por decir, no sé, un lomo con papa frita, por decir algo sencillo, me va a ir descontando del stock la porción de lomo, 300 gramos, por ejemplo, de lomo, más 120 gramos de papas fritas, lo van a ir descontando y de esta forma también lleva un mejor control de la mercadería o de lo que hay en cocina, ¿sí? Básicamente estos controles siempre se hacen en estos tipos de inventario. Es casi imposible que exacto, ¿no es cierto? Porque siempre hay mucha pérdida, desperdicio y demás, pero es un poco para saber dónde está esta diferencia, ¿sí? Si suele haber estas diferencias, pequeños, dependiendo del movimiento, pero pequeñas diferencias de kilos de carne o de algún alimento de este otro, pero ya cuando son diferencias muy grandes, es que algo nos está pasando, ¿sí? O están dando porciones muy grandes a lo que realmente se está acostumbrado, o se está tirando mucha comida, o se está robando, o sí, básicamente es por eso que se hacen estos controles y por eso también es mucho más sencillo poder diagnosticarlo. Vamos ahora entonces con el otro punto que es fundamental para todo restaurante, que es la carta. ¿Sí? Muchas veces, si bien la mayoría de las veces esta carta la suele hacer el chef, quien es el que diseña la carta o qué platos pone, qué ingredientes, con qué acompañamiento y demás. A veces también, dependiendo del local, puede que los dueños metan un poco de mano al respecto. ¿Sí? Lo ideal, la carta, bueno, sobre la carta también habíamos comentado, siempre se le entrega a las mujeres primero, después a los hombres, y en caso del mismo sexo, la de mayor edad, después la de menor edad. Generalmente se suele dejar la primer carilla de la carta, ¿no es cierto? La que estaría a la izquierda, donde se da un poco una explicación o un poco la característica del lugar, ¿sí? Donde explique un poco o dé un poco la historia del lugar, si es que lo amerita. Muchas veces podemos encontrar eso. Otras veces podemos encontrar, por ejemplo, lo que son las sugerencias del chef, o lo que son los platos del día o el menú del día, ¿sí? En esta parte izquierda, que es una de las primeras hojas que el comensal va a ver. Estas de las sugerencias o los platos del día, generalmente como todo lo que muchas veces se piensan es que, bueno, es lo que se está por vencer, es lo que se está por echar a perder y demás. Pero no siempre es eso, sino que muchas veces son distintos los motivos por el cual el chef desea poner estos platos o estas sugerencias, ¿sí? en la carta o como apartado. Puede ser por el costo-beneficio, por ejemplo, ¿no es cierto? Más que quizás sea un plato que sea bastante económico para elaborarlo, pero la ganancia que va a dar va a ser mayor que un plato más costoso. No sé, puede ser que un plato de pasta seguramente va a tener mayor beneficio, mayor ganancia que un plato de salmón, porque ya el salmón es un producto caro, entonces si yo le pongo el mismo porcentaje de todos los platos, va a haber mucha diferencia, no sé, por decir 300 pesos un plato de pasta y 600, 700 pesos un plato de salmón. Entonces, obviamente la gente se va a tirar suele tirarse más a lo económico. Entonces, quizás no pongo en todo el mismo porcentaje de ganancia, pero lo voy equilibrando para que no hayan estos saltos. Si bien va a ser más caro, pero que haya una diferencia. Ese puede ser uno de los motivos, o quizás es para experimentar platos nuevos que los pueden llegar a sacar para la próxima carta. Sí, acá en la Argentina, como en muchos otros países, o sea, es muy estacional, están muy marcadas las estaciones, entonces no se consiguen los mismos productos al mismo precio todo el año. Hacer un plato de fruta con frutilla hoy en día es totalmente distinto al costo de hacerlo en noviembre, en diciembre. Entonces, siempre se van variando los menús
generalmente, o por lo menos 4 veces al año, suele llegar a haber un cambio en los menús por esta estacionalidad de, de alimentos que tenemos. ¿Bien? También otro de los temas es el tema de la inflación, o sea, siempre suele estar aumentando las cosas, entonces yo no puedo mantener el mismo precio durante todo el año o durante mucho más de 3, 4 meses. Entonces también es otro de los motivos por los cuales tengo que ir renovando la carta o tendría que ir cambiando o los platos o cambiando los precios de la carta. Algo importante para remarcar, no sé si todos lo saben, diferencia entre menú y carta, más o menos tienen en cuenta o saben de qué se refiere. Básicamente la referencia o la diferencia, mejor dicho, que hay entre una carta y un menú son cómo está confeccionada, o sea, qué platos comprenden, ¿sí? La carta es la típica carta que todos conocemos, es la carta donde cada plato va a tener su precio, ¿sí? Va a estar separado siempre como entradas principales, postre y demás. Y en cambio, el menú es un precio fijo, ¿sí? Donde me van a dar las distintas opciones que yo puedo elegir con ese precio. ¿Entiendes? En una carta yo voy a tener el espagueti a, como decíamos recién, 300 pesos, el lomo a 450, ¿sí? Yo voy a ir confeccionando mi comida dependiendo de los precios que yo estoy eligiendo los platos. En cambio, el menú ya me viene confeccionado. Menú puede haber varias opciones, pero el menú me va a dar una entrada, generalmente son de 3 pasos. ¿Sí? Los pasos son la cantidad de tiempo o las comidas que voy a tener en ese menú. Entonces, generalmente son de 3 pasos, como le decía, entrada, principal y postre, lo más común, con un precio fijo, por decir, no sé, 500 pesos. Puede o no incluir bebida, eso depende del local, puede o no incluir café o té, por ejemplo, eso depende del local. Pero la idea del menú es eso, que ya con un precio fijo, un precio establecido, me dan opciones, quizás una opción de cada una entrada, un principal y un postre, o quizás me da la opción de elegir este, entre 3 entradas, 3 principales y 3 postres, por ejemplo. ¿Sí? Los menús se suelen manejar mucho la parte al mediodía, sobre todo, ¿sí? Zonas donde hay mucha gente de oficina, mucho comercio y demás, porque suelen ser un precio más accesible, si en las porciones son más pequeñas, porque estamos hablando de 3 platos, ¿no es cierto? Entonces suelen ser porciones más pequeñas y capaz hay productos más económicos, pero la idea es un poco eso. Bueno, yo sé cuánto voy a gastar para comer, ¿sí? No voy a estar ahí eligiendo lo más barato, pero sé que ya que con ese precio voy a comer bien. ¿Se entiende? Entonces, esa básicamente es la diferencia que se tiene entre un menú y una carta. La carta en sí, bueno, o el menú, vamos a hablar de carta en general, eh, puede estar confeccionada de varios materiales, distintos tipos de materiales, va a depender mucho de la estética del lugar, ¿sí? La carta es una presentación del lugar, ¿sí? O sea, uno cuando va a elegir, supongamos que vamos a comer a un lugar nuevo, eh, uno primero vamos a comer a un lugar nuevo, perdón, y desea comer, no sé, carne o pasta, lo que sea, va buscando más o menos, si no tiene idea, no conoce, por la fachada, qué es lo que presenta o qué es lo que representa el restaurante. Una vez que elegimos el restaurante, ingresamos, todas personas hacemos una vista general de a ver si es lo que nosotros estamos esperando un poco del lugar, lo que es la ambientación, lo que es la limpieza, lo que es la presencia de los empleados, ¿sí? Un chequeo general que se hace con la vista para percibir un poco todo esto, que más o menos concuerde lo que nosotros teníamos idea con la fachada, con lo que nosotros
vemos y sentimos dentro del local, y la carta es ya el último exponente donde él sí nos va a demostrar que todo puede llegar a concordar con lo que nosotros, las expectativas que nosotros teníamos del lugar. ¿Sí? Entonces, por eso siempre va a estar muy acompañada a la estética o a la ambientación del local. Por más, por eso son distintos los materiales que se utilizan. La idea es bueno, obviamente que sea acorde. También características que debe tener la carta es que sea sobre un fondo claro, un fondo blanco y letras oscuras, o viceversa, pero algo que facilite la lectura, ¿sí? Porque es la forma que nosotros tenemos de presentar nuestros productos, la forma que nosotros vamos a vender nuestro producto. Entonces tiene que ser legible, tiene que ser fácil de entender. Esto también lo que le comentaba antes, el hecho de poder sacar y poner las hojas fácilmente, o sea que lo ideal también es bueno que sean removibles, con hojas removibles, ya que nos va a permitir esto, el hecho de poder cambiarlo por estaciones, poder cambiarlo por cambio de precios. Por ejemplo, es horrible cuando le ponen una etiquetita, un, una estampita o algo blanco y le ponen el precio arriba, queda espantoso. Entonces, esa no es la idea, sino que hacerlo de una forma donde se pueda remover las hojas fácilmente, o quizá que sean hojas fáciles de desmontar y se vuelve a colocar una nueva. ¿Sí? Pero como les comentaba, como la carta es una presentación de lo que nosotros estamos ofreciendo, nuestros platos, es importante que la carta esté en buenas condiciones, que no esté manchada, que no esté rayada, porque es parte de la imagen también del lugar. ¿Sí? Si no voy a un lugar donde la carta ya de por sí tiene una mancha de aceite, o está con, como les decía, con estas etiquetitas y demás, ya el lugar no representa como un buen lugar o como algo esmerado para el público, ¿se entiende? Entonces, por eso es algo que hay que tener bastante en cuenta de cómo se diseña la carta, cómo se realiza la carta. Con respecto a esto, también es bueno no tener una carta más bien corta, no tan extensa, porque una carta extensa me va a implicar que voy a tener muchos productos en cocina, muchos productos almacenados, donde posiblemente no todos salgan. Entonces voy a tener una cierta pérdida por vencimiento o por descomposición de los alimentos. Entonces es mejor tener una carta más bien pequeña, donde pueda abastecerlo, donde pueda tener siempre todos los productos, porque algo que también pasa en esas cartas que son sábanas, que muchas veces empezamos a pedir y 3, 4 platos no tienen, ¿sí? Entonces tampoco la idea es esa, o sea, si yo voy a estar ofreciendo productos, tengo que tener todos los productos. No puedo ofrecer productos dependiendo la estación, pongo todos y dependiendo de la estación qué productos tengo. ¿Sí? También es horrible para el comensal el hecho de ir preguntando qué hay y qué no hay. O que cuando llegamos el camarero nos dice no hay esto, no hay esto, no hay esto, no hay esto, entonces no, me está limitando mucho más las opciones que tengo. ¿Entiendes? Algo bueno también es crear un menú para chicos, ¿sí? Dependiendo del estilo del restaurante, obviamente. Muchas veces es algo más sencillo, donde es que ahí sí no es una carta, como decimos antes, es un menú donde ya tienen una entrada, un principal, o tienen un principal y un postre directamente, una bebida. Entonces, los padres se sacan un peso de encima, o algo más sencillo también para la cocina, para elaborarlo. Algo también importante o bueno es, por ejemplo, tener un menú en otro idioma, si es una zona turística. Acá en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo, estamos muy acostumbrados al público brasileño, por ejemplo, entonces no es mala idea tener un menú en portugués, porque suele pasar, ¿sí? Que, como hablamos recién, por ejemplo, al comienzo de los restaurantes de Puerto Madero, mueve mucho público extranjero, tanto americano como europeo. Entonces,
o yo tengo no la obligación, pero sería algo muy bueno que todos los camareros sepan por lo menos inglés o por lo menos otro idioma para poder comunicarse, poder ofrecerlo mejor, o me hago una cierta cantidad de cartas en inglés o en portugués, por ejemplo, para facilitar eso, porque esto también nos facilita mucho más el trabajo diario, porque si no yo tengo que estar explicando a un francés que es una milanesa, no sé, ¿sí? Entonces, cómo se prepara, cómo está, qué ingredientes tiene, qué ingredientes no tiene. Si yo no sé si el camarero no sabe francés o si un alemán, lo que sea, entonces se complica. Entonces, mucho más sencillo tener de esta forma para hacer más fácil y más rápido, más dinámico, tener una carta en otro idioma. Algo también que es bueno para agilizar es describir el plato, ¿sí? De qué se compone el plato, cuáles son sus ingredientes, el tipo de cocción, porque puede pasar que la persona o es alérgica o quizás no le guste o no pueda comer ciertos alimentos, o no sé, es vegana o diabética o lo que sea, entonces siempre es bueno tener la descripción de los platos para evitar esto también, que el camarero tenga que estar explicándole cómo se preparan los platos o cómo sale cada plato. Y esa forma también es una pérdida de tiempo en, en el salón. Algo también fundamental, sobre todo en lo que es las cartas, es el orden que le vamos a poner a la misma. Y siempre vamos a ver en todas las cartas que van a estar separadas en lo que son entradas, en lo que es platos principales y en lo que son postres. Eso también es una forma más fácil para comenzar para guiarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ir distribuido? Generalmente siempre van a ir en ese orden, entrada principal y postre, ya que los dos primeros se piden al principio, como hablábamos antes, y postre al final. ¿Y cómo lo va a ir distribuido? ¿Cómo lo voy a guiar yo al comenzar para elegir estos platos? Siempre es bueno también que en estos apartados abarquen una carilla entera o abarquen dos carillas. O sea, la ideal es que no se esté cortando que empiece con las entradas y tenga que dar vuelta y a mitad de hoja termina, de la segunda hoja terminan las entradas y empiezan los principales y a la mitad de la otra hoja terminan los principales y empiezan los postres, ¿entiendes? O sea, como que esté más compaginada, más fácil de la lectura, que no se le complique el hecho de estar dando tantas las vueltas, las hojas para ir seleccionando los platos. Y a su vez también que esté, por ejemplo, lo que son los platos principales, separados, lo que va a ser por un lado, pongamos un restaurante internacional, por un lado lo que serían las pastas, por otro lado lo que serían las carnes, también separado en lo que es carnes blancas, carnes rojas, carne de casa si es que tiene, las salsas o las guarniciones, ¿sí? Todo bien separado por sector, porque no queda, también es más fácil para guiar al comensal, es más fácil para tomar el pedido, porque no quedaría bien que empecemos con un lomo, le sigue un espagueti, después tenemos un pollo al horno, después sigue un raviol relleno, después sigue un ojo de bife, después tenemos un pescado, ¿entiendes? Entonces, siempre ir compaginándola para ponerlo, si tenemos varias opciones, poner por un lado los pescados, por ejemplo, por otro lado las carnes blancas, las rojas, las pastas y demás. Y algo que hay que tener en cuenta también con respecto a la carta, que ya que es una forma de venta, es nuestra forma de nosotros poder vender, ofrecer los productos, tratar de ubicarlos de una forma estratégica para que los productos que yo quiero, por esto que comentaba en su momento, que me van a dejar una mayor ganancia, los vean primero, o sea, llamen más la atención. ¿Sí? Acá, como se puede ver en la imagen, tiene un poco la proyección que hace uno o que hace la vista cuando abre cualquier cosa, ¿no? No solamente una carta, una revista, un libro y demás. Generalmente solemos hacer ese recorrido. Entonces,
ubicar los platos que yo prefiero que se vendan, porque me dan mayor beneficio, porque son más fáciles, porque es un producto que siempre voy a tener, ubicarlos en esta posición y dejarlos los que menos venta necesitan, como decir, también lo mismo que decíamos antes, no sé, una milanesa con papas fritas, yo necesito mucha, o sea, para un público local, mucha explicación, o necesito mucho énfasis en el producto, o sea, todos los restaurantes familiares y demás van a tener esta milanesa con papas fritas, entonces lo puedo dejar en un lugar más oculto, no algo que sea lo primero que se vea, ¿entienden? O sea, cómo yo puedo ir guiando al comenzar para elegir más o menos o tratar de que elija los platos que yo quiero vender. ¿Sí? Bien. Hasta acá más o menos traté de, no sé si me olvidé algo, que traté de hacerlo más o menos rápido. ¿Alguna duda, alguna consulta con referencia a la carta o a la comanda? Si no, pasamos para el otro tema, que sería el servicio, el servicio del vino. Bien, todo bien, entonces mejor. La idea, más que nada es por eso, como les comentaba, no quería demorarla mucho la clase, así podía entrar todo. Pero bueno, creo que no me olvidé de nada de lo que teníamos que hablar. Así que pasamos entonces a lo que es el servicio del vino. Algo, bueno, como les comentaba, en los cuadernillos está separado, esa es otra unidad, pero como son unidades cortas, lo hacemos todo junto en una clase. Perdón. Bien, el servicio en vino en sí tiene su ceremonial, tiene sus técnicas también. Es un servicio que, si bien de cierta forma hay que conocerlo, sobre todo en los restaurantes, ¿no es cierto?, más clásicos, donde el vino se le da una cierta importancia, ya que también lo amerita, si bien obviamente no es un producto que se elabora en el restaurante, pero necesita sí su tiempo de elaboración, su tiempo de guarda, en el caso que sea un vino reserva o de guarda, cómo tiene que estar estacionado en el restaurante y su forma de servir también. Habíamos hablado, creo, la clase pasada del sommelier, que era la persona que se encargaba, pero también habíamos dicho que es un puesto muy difícil de encontrar en restaurante por los costos del mismo. Entonces, son muchas veces los barman quienes se encargan de este tipo de servicio, o más que nada el almacenaje, la compra o sí, el almacenaje básicamente del vino, o muchas veces el metre y también pero generalmente son los camareros quienes tienen que ir a dar a abrir el vino, ya que no cuentan con un sommelier. La importancia va a radicar también en, bueno, como decían, con la conservación del vino. Habíamos hablado, creo, que tiene que estar en lugares donde no le dé mucha luz, donde no le dé mucha temperatura. Generalmente, bueno, como lo ven ahí en los dibujos, siempre están, acá traje una muestra, miren. Siempre tienen que estar inclinados, ¿sí? La idea es que siempre el vino esté en contacto con el corcho, porque si yo lo dejo de esta forma, acá va a haber un espacio de aire que no me va a permitir que el corcho tome contacto con el vino. Entonces, de esta forma, al tenerlo siempre en contacto con el vino, el corcho lo va a mantener húmedo. ¿Sí? Es el típico caso de que cuando vamos a algún lugar, o si estamos en casa y tuvimos por mucho tiempo un vino así en esta posición, en forma vertical, cuando lo querramos abrir, se va a secar, porque obviamente no estuvo húmedo, no estuvo en contacto, entonces muchas veces eso hace que el vino o sea, el corcho se rompa y no es lo ideal, y menos que el corcho llegue a caer al vino, ¿no es cierto? Porque puede llegar a estropearlo o quizás no, puede llegar a cambiarle el sabor también,
pero no es agradable para nada que nos sirvan un vino con corcho, ¿no es cierto? Queda, queda bastante feo. Bien. Realmente, entonces, como decíamos, hemos hablado de la carta del restaurante, que tiene que estar separado por entradas principales y postres. En los vinos también, eh, dependiendo del tipo de restaurante que lo merita, ¿no es cierto? Tiene también su carta de vinos. ¿Cuándo es bueno tener una carta de vino? ¿Cuándo vale la pena, por así decirlo, tener una carta de vino? Cuando hay una variedad de vinos importantes, ¿sí? Si nosotros vamos a un restaurante, los que vimos antes, a un restaurante familiar, algo más común, más tradicional, de barrio, donde quizás haya 15, 20 vinos como mucho, no tiene mucha importancia tener una carta de vino como tal. ¿Sí? Generalmente lo que es bebidas y vinos suelen estar al final de la carta, es más, al final de los postres, o dependiendo del restaurante que tiene una carta de postre al final de los principales, no sé. Pero ahí se suele poner la carta o la elección de los vinos, los tipos de vinos. Si no, si nosotros ya vamos a tener un restaurante más, más del estilo clásico, un restaurante de mayor nivel, mayor jerarquía, es bueno, ¿sí? Vamos a tener más de, no sé, 50 etiquetas, es bueno tener una carta de vinos como tal para poder ofrecerla, ¿no? Donde se separe lo que es la comida con lo que es el vino. Siempre, como creo que lo habíamos comentado, cuando se sientan los comensales, el anfitrión le entrega las cartas, mujeres o los hombres, y pregunta si desean la carta de vino. Si la desea, se le acerca la carta de vino a quién, a la persona que lo pide. ¿Sí? Generalmente la sociedad es bastante machista y se la suele dar al hombre si es una pareja, pero quizás si es la mujer quien lo pidió, se le acerca la carta de vino a la mujer. Y si es una mesa de 6 hombres, por ejemplo, o de 6 mujeres, y una pidió la carta de vino, o cuando preguntamos por la carta de vino, ofrecimos la carta de vino, y una persona dijo que sí, nosotros nos vamos a referir a esa persona como en parte el anfitrión, como en parte la persona que se supone va a conocer de vino, la persona que va a guiar un poco la mesa, o por lo menos con referente al vino. Generalmente suele ser la misma persona, ¿sí? La que nosotros consideramos como anfitrión en un restaurante, en una mesa, la que dirige un poco la mesa, ¿sí? Que empieza, bueno, para él trae esto, para él esto, vos sentate acá y demás. Y generalmente es el que pide la carta de vino y nos vamos a referir a él como el anfitrión, como va a ser nuestra guía en la mesa. Puede que termine pagando él o no, pero bueno, eso es aparte. Pero la idea es esa. Entonces, si es una mesa, perdón, de 6 personas, como decíamos, de 6 hombres o 6 mujeres, quien me solicita la carta de vino, yo se lo voy a entregar a esa persona. La carta de vino va a estar separada, así como vimos en la de comida, por blancos, tintos, rosados, ¿sí? Por especialidad, por su tipo de color generalmente se denomina. Primero los blancos, los rosados, los tintos y por último los espumantes o los cosecha tardía o los vinos dulces que suelen ser más para postres. Otra forma de hacer la carta también no es tan común, pero también se puede separar es por bodega. ¿Sí? Bodega Luigi Bosca, todos los blancos tintos de Luigi Bosca, bodega eh, el esteco, como esta que tengo acá, también los blancos, los tintos, y a su vez dentro de esos blancos y tintos, ya sea de uno o del otro tipo de carta, las subdivisiones. ¿Qué subdivisiones? Por cepa. Entonces tenemos la carta de vinos, por un lado tenemos los blancos, por otro lado tenemos los tintos, dentro de los blancos los vamos a separar Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier y demás, en los tintos, Malbec, Cabernet, Merlot y demás, ¿sí? También tiene que estar esa separación. Por el mismo hecho de lo que decíamos con la carta de comida, o sea, yo ayudo al comensal a guiarlo. ¿Sí? Si a mí me gustan los Malbec, me voy a ir directamente a la sección de Malbec y no tengo que leer toda la carta para encontrar algún Malbec que me guste. ¿Entiendes? Entonces, de esta forma lo guío más fácilmente. Bueno, una vez que llegamos, una vez
que este anfitrión me solicitó el vino. Entonces, ahí está. A ver, una consulta. El orden es blanco, tintos, rosados, espumante, cosecha tardía. Generalmente el orden es blancos, rosados, tintos, y ahí puede ir espumantes o cosecha tardía, o al revés, cosecha tardía y espumante. Generalmente por color, del más claro al más oscuro. A lo último, como les comentaba, se deja los cosecha tardía o vinos dulces, tienen distintas denominaciones porque son distintos en cierta forma, si bien el sabor o sea, el gusto es parecido. Se deja al final porque va más con los postres, y espumante también se suele dejar al final un poco, no tanto por postres, sino porque aquí estamos más acostumbrados a tomarlo al final, pero un espumante puede ir fácilmente con una entrada, por ejemplo, con algún tipo de ensalada o algún tipo de entradas a base de pescados, por ejemplo, y demás, puede ir bastante, puede acompañar bastante bien. Bien, entonces nosotros tenemos la persona, el anfitrión este, la persona que nos pidió el vino. Tenemos que tener en cuenta, por eso traje la botella acá, nosotros antes tenemos que ver que el vino sea el que nos pidió. Todos los vinos van a tener su etiqueta y van a decir el nombre, en este caso Don David, en este caso es reserva, puede ser que sea reserva o no, la cepa, Cabernet Sauvignon, la cosecha, 2017, que es el año que se elaboró el vino, y la bodega y muchas veces también el valle. Lo que a mí me interesa saber es esto, nombre, o sea, en sí, perdón, lo que me interesa saber es todo lo que les acabo de decir, nombre, si es reserva o no, si es cuál cepa es, la cosecha, y el valle y la bodega podemos medio obviarlo, pero lo ideal es saberlo todo. Entonces yo antes de llevarle el vino a la mesa tengo que leer la etiqueta para saber que el vino que me solicitó es el mismo, y una vez que llego a la mesa, no tengo blanco, en realidad es un cristal blanco, así que voy a elegir, voy a tomar este, pero no tengo blanco, como aparece acá en las imágenes. ¿Sí? Presento el vino para confirmarle al cliente que es el vino que me pidió, un Don David Cabernet Sauvignon, cosecha 2017, de Bodega del Esteco. ¿Sí? Un Don David Reserva, perdón, me equivoqué, es un Don David Reserva, Cabernet Sauvignon, cosecha 2017, de Bodega del Esteco. Entonces, de esta forma yo le muestro al cliente que ese es el vino que él me pidió. Para abrirlo va a variar mucho, depende del restaurante, pero lo ideal es que nunca se abra en la misma mesa donde están los comensales. Siempre o se lleva una mesa de apoyo, se lleva un gueridón, o lo hago aparte en otra mesa, pero siempre a la vista del cliente. O sea, yo no me voy a estar ocultando del cliente para abrir el vino, sino que siempre tiene que estar a la vista del cliente. Entonces, más allá que el cliente me preste atención o no, siga hablando con la persona que esté, lo que sea, yo igual siempre lo tengo que hacer a la vista. No puedo ir a la cocina, abrir el vino y traer con el vino destapado, ¿se entiende? ¿No es cierto? Entonces yo tengo acá el destapador, tiene una guillotina, donde voy a cortar la cápsula, la parte de arriba, y después, seguramente muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo, no lo voy a abrir ahora, es muy temprano. Para la noche puede ser, pero ahora no. Con el descorchador lo voy a estar girando, no hasta introducirlo todo, sino 3/4 partes más o menos. Una vez más o menos uno conoce el descorchador, pero bueno, 3/4 partes aproximadamente. Y hay dos tipos de descorchadores, estos que se ven así, que se denominan de 2 tiempos, o los de un tiempo, que son fijos. Lo que me permite esto es mayor, el de 2 tiempos, por ejemplo, ser más práctico para poder abrirlo. Por un lado, un tiempo y 2 tiempos para poder sacarlo, que son rectos. Quizás se complica un poco más poder sacarlo porque no tiene esto para este juego que me permite a mí darle otro tiempo, por así decirlo, o darle otra forma para poder abrirlo. Entonces, el, el destapador, como decíamos, nunca tiene que atravesar el corcho, por lo mismo que dijimos antes, o sea, no es bueno que el corcho toque el vino, entonces por eso no se ingresa todo el destapador, y además también va a ser más difícil abrirlo. Y lo importante también que cuando abramos el vino haga el menos ruido posible, o sea, de eso de que si suena bueno y demás, todo falso, no tiene nada que ver.
la idea es no interrumpir a la gente de la mesa. Entonces, por más que sea un espumante, muchas veces es mucho más complicado en un espumante, obviamente, por el gas que lleva adentro, pero la idea es no hacer ruido, no evitar esos ruidos molestos, sino lo más silencioso posible. Una vez que yo destapo el vino, lo que hago por el lado derecho, porque las copas, como hemos visto, están del lado derecho, le voy a servir apenas un poco a que dijimos es nuestro anfitrión, el anfitrión de la mesa. ¿Por qué un poco? Porque él se supone que es el que conoce el vino, va a testear si el vino está en buenas condiciones. Yo me puedo dar cuenta por el corcho, cuando lo abro, me puedo dar cuenta si el vino está en buenas condiciones o no. Pero más allá de eso, lo voy a servir en un poco en la botella a esta persona. Esta persona lo que va a hacer es eso, comprobar que el vino está en buenas condiciones, porque ya vio que es el vino que él pidió, es el Don David Reserva con el señor, ya lo vio cuando yo se lo mostré al principio. Entonces él lo prueba para que chequear que el vino esté en buenas condiciones. Si él dice que está en buenas condiciones, ahí me está dando el ok para yo poder servirle al resto de las personas. ¿Cómo lo voy a servir? De la misma forma, primero a las mujeres de mayor a menor, después a los hombres de mayor a menor. Y lo dejo último al anfitrión, ¿sí? Siempre se deja último al anfitrión. Si es una mujer que me pidió el vino y la mesa está llena de hombres, igual. Primero al hombre de mayor a menor y dejo último, por más que sea una mujer, al anfitrión, ¿sí? Eso es indistinto, ahí pierde esa prioridad. El anfitrión siempre va a servirse último. Entonces, ¿y cuánto sirvo? Bueno, mitad de copa como mucho si es un vino tinto, si es un vino blanco, un cuarto de copa, no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, una vez que hasta acá estamos todo bien, no hay dudas, pero bueno, después las continuamos. Una vez que yo serví el vino y demás, llega la comida, comen, pregunto si en el almuerzo, en la comida, pregunto al mismo anfitrión, al mismo que me pidió el vino, si van a continuar, si quieren pedir otro vino. ¿Sí? Yo no tengo que creer que va a ser siempre el mismo vino ni nada. Yo tengo que preguntar si van a seguir con el mismo vino o le llevo la carta de vino por si quiere elegir otro vino. El cliente me puede decir sí, no. Sí, seguimos con el mismo vino. Ok. Si seguimos con el mismo vino, yo lo que voy a hacer es ir, buscar el mismo vino, vuelvo a presentárselo al cliente para que él constate que es el mismo vino, ¿sí? Donde hay reserva, Cabernet Sauvignon 2017, vuelvo a mostrarle el vino, vuelvo a hacer la apertura y traigo una sola copa para el anfitrión, una copa nueva para el anfitrión y le sirvo en esa copa nueva también, un poco para que lo pruebe. Por lo mismo, para el hecho de que compruebe que el vino esté en buenas condiciones y que sea, más allá que yo se le haya mostrado a ustedes que es el mismo, que el sabor, el aroma, sea el mismo al que estaban tomando. El cliente me dice que está bien, le pregunto si desea que les cambie las copas o no, me dice que no, seguimos sirviendo el mismo vino, o sea, el otro vino en las mismas copas. Ahora, aclaración. Si el cliente, por más que sea el mismo vino, exactamente igual, me pide que igual cambie las copas, yo tengo que cambiarle las copas, obviamente. Si sigue siendo el mismo vino, pero cambia la cepa, ni hablar, no sé, en vez de un Cabernet es un Malbec, pero cambia la cosecha, el 2017 en vez de 2018, 2015 en vez de 2017, yo automáticamente tengo que cambiar las copas, ni siquiera le consulto, ¿sí? Más allá, si yo, por ejemplo, me piden el mismo vino y me acerco a la mesa y le digo, miren, el mismo vino lo tenemos, o sea, tenemos el mismo vino, pero no es 2017, es 2018. Lo desea igual, me dice que sí. Yo no le pregunto si quiere cambiar las mesas, yo automáticamente tengo que cambiar las mesas porque se trata de otro vino, ¿sí? Si cambia la cosecha, cambia el vino. Esto no me quiero poner a hablar mucho de vino porque tenemos una hora más, ¿no? Pero si cambia la cosecha va a cambiar el tipo de vino. Entonces yo directamente no tengo que preguntar, yo directamente tengo que cambiarle. Si son exactamente todo lo mismo, no es necesario. Cambia la cepa, ni hablar, obviamente. Si en vez de Cabernet es Malbec,
tampoco, no le pregunto, le cambio las copas directamente. Y me dice, sí, tenemos un Don David Chardonnay, uno blanco, también le cambio las copas, ¿entiendes? Solamente se dejan las mismas copas si es exactamente el mismo vino y si el cliente no solicita cambiarlo. En sí, las copas habíamos hablado que, bueno, hay una gran variedad de copas, hay que definir la, la copa que más se asemeja a los vinos que nosotros tenemos, ¿sí? Siempre los separamos en blancos, tintos y espumante, pero más allá dentro de esos hay una gran variedad de copas para cada estilo de vino. Acá es lo que, lo que vamos recién, lo que más se utiliza, las de blanco, tinto, agua y espumantes, por un lado. Y el accesorio, bueno, el destapador, el decantador. El decantador es, permiso, a ver, este de aquí abajo, que sirve para decantar justamente el vino, para que el vino se oxigene. Se puede decantar cualquier vino, todo tipo de vino. La idea o se recomienda que se decanten los vinos añejos, los vinos de guarda. Si no, no, un vino joven no tiene mucho significado de decantarlo, pero se puede decantar igual. Bueno, sobre los vinos también, entonces lo que es blanco, rosado y espumante siempre se tienen que servir fríos, entre 7 y 10 grados aproximadamente, es la temperatura de los vinos. Los tintos a temperatura ambiente, o más bien baja, porque a temperatura ambiente 16, 18 grados es ahora aproximadamente, o menos es ahora. Y los vinos de guarda también 16 o más de 18, entre 16 20 grados aproximadamente, un vino de guarda. Para lo que son las degustaciones, o muchas veces para las comidas, para el acompañamiento de las comidas, siempre hay que tener en cuenta esto también. Siempre los vinos blancos antes de los tintos, ¿sí? Porque son más suaves, ¿no? De lo que es gusto, lo que es aroma, es mucho más suave. Bueno, los suaves antes que los fuertes. Esto también en caso que sean dos vinos tintos, siempre un vino, no sé, un Pinot Noir que es mucho más suave que un Cabernet, que un Syrah que es mucho más fuerte, para lo que decíamos en su momento también, para evitar tapar los olores o los aromas. Básico ejemplo, no sé, en una tabla de quesos o una degustación de quesos, si comemos primero el queso azul, nos tapa los sabores de los otros quesos. Entonces, primero hay que comer los quesos más suaves para llegar al más fuerte. Los vinos jóvenes, antes de los guardas, los vinos jóvenes son los que se denominan del año. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, este que tenemos acá es 2017, no es un vino joven. Vino joven ahora sería un 2020, 2019 con suerte, sería un vino joven. O sea, un 2019 sí, porque recién ahora empezarían a salir los 2020. Se denomina vino joven porque no tuvo guarda, no tuvo barrica ni nada. Y también los vinos secos antes que los vinos dulces, porque lo mismo, la sensación de lo dulce tapa mucho los aromas de los gustos de otros vinos o otras comidas. Entonces, por eso también se dejan estos tipos de vinos dulces al final. Y por eso también es el hecho que en la carta, cuando estamos viendo las posiciones, se dejan al final, porque maridan mejor con los postres, que son dulces, que son con bastante azúcar o son bastante palagosos. Entonces, un vino suave no se sentiría, básicamente. En cambio, un vino dulce sería mucho más, acompañaría mucho mejor. Bien, bueno, traté de hacerlo rapidito, llegamos casi justo a la hora. No sé si de acá tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar con respecto ya sea lo del vino o lo que es la comanda o carta que estuvimos viendo antes. ¿Está todo claro, parece? ¿Está todo bien? Espero que, espero que así sea. Buenísimo, gracias, Mica. Bueno, ya saben, igual cualquier cosa, si después quienes ven los videos, si después les quedan alguna duda con respecto a los apuntes o algo que les haya pasado en un restaurante y demás, o con vino, con comida, con la carta, lo que sea, quieren consultar demás, ya saben que con el Classroom lo pueden hacer.
Si no, bueno, de la próxima clase estaríamos viendo los tipos de servicio, algunos tipos de servicio y algunos estilos de servicio en sí, o tipos de cómo se brinda la comida, buffet, los tipos de desayuno y demás. Eso va a estar pendiente para la próxima clase, la clase 5. Entonces, si, si no hay dudas, está todo claro. Los voy dejando. Me despido. Nos estaremos viendo el próximo martes, ¿sí? A las 14. Gracias por acompañarme y nos estaremos viendo, ¿sí? Tengan buena semana. Después me tomo un vino, ahora no, ¿eh?